El diablo no existe, no es posible que exista si hay un Dios bueno y un Dios que es todopoderoso. Pues, ¿cómo va a permitir que hayan diablos sueltos? El mal lo hacemos nosotros, los seres humanos. Adán y Eva no existieron, el paraíso no existió, no hubo serpiente, ni manzanita, ni pecado ninguno. Pero así se escribió ese mito, porque es el dogma más peligroso. Porque si tú crees que Adán y Eva pecaron y cometieron el pecado original, mira cómo se caen como fichas de dominó. Si Adán y Eva cometió el pecado original, entonces tuvo que venir Jesús a redimirnos del pecado original. Eso es lo que dice San Pablo. Jesús no dice eso. Lo que pasa es que Dios no tiene aspecto físico. Dios no es humano como nosotros, pero tenemos la esperanza, esa es nuestra esperanza, que Dios tenga un corazón, un cariño, un amor más grande que toda la creación. Porque Dios es Padre, pero más que Padre, Dios es Madre. A Dios lo podemos llamar Padre, Madre, Papito y Mamita. Yo no puedo ser ateo, porque ateo es el que sabe que Dios no existe. ¿Y cómo lo sabe? Yo tampoco puedo decir que Dios existe. ¿Y cómo lo sé? Realmente a Dios nadie le vio jamás, ni ateo, ni creyente. No, prefiero agnóstico. ¿Agnóstico qué cosa es? Agnóstico es la persona que no sabe, la persona que tiene esperanza de que sea, pero el mayor problema de la Biblia es la imagen horrorosa, repito, horrorosa, que presenta de Dios. La fe, al contrario, la fe tiene que cuestionar. Si no cuestiona, no es fe. Papas, cardenales, obispos y sacerdotes no valen más ni menos que el último campesino. Hola exploradores de la historia, bienvenidos a la primera emisión del podcast de nuestro canal Mil Historias, que va a llevar por nombre nada más y nada menos que Mil Historias sin corbata. No se necesita explicar por qué se llama Mil Historias sin corbata. ¿Y quién mejor para estrenar este podcast de nuestro canal que mi queridísimo amigo José Ignacio López Vigil, a quien ya ustedes conocen, y le damos la bienvenida nuevamente aquí? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Giovanni, y un honor estar en el primer podcast. ¡Qué emoción! ¿Pero quién mejor? Eso no lo puedo decir yo, eso lo dirás tú. José Ignacio López Vigil, un importantísimo productor radiofónico, capacitador de productores de radio a nivel iberoamericano, que tiene varias publicaciones y múltiples producciones en la página web radialistas.net, que les invito desde ya a buscarla y escuchar. Son maravillosas producciones y en muchas de ellas he trabajado yo. Sí, señor. Pero José Ignacio López Vigil no está aquí para hablar de radio en esta ocasión, aunque en algún momento lo vamos a hacer. Con mucho gusto. Vamos a hablar sobre un tema muy polémico del que ya hemos hablado. Aquí en Mil Historias hemos hablado de Dios, del diablo, de la religión en sentido general, en fin. ¿Por qué? Porque José Ignacio fue sacerdote jesuita y durante 4 años ofició. José Ignacio, por su acento se podrán dar cuenta de que es cubano, pero tiene una larga historia de la que abordaremos determinados puntos, pero muy superficialmente, porque lo que más nos interesa es lo que ustedes están esperando en este momento. Cuando fuiste sacerdote, José Ignacio, seguramente hablabas con devoción de Dios, de la religión, de estos temas, ¿no? Hoy, José Ignacio López Vigil, después de abandonar el sacerdocio, se hace llamar Pepe el Hereje. Pepe el Hereje, y ese sombrerito justamente es quien lo identifica. Está en redes sociales como José Ignacio López Vigil, pero se presenta como Pepe el Hereje. Ya se podrán imaginar sobre los temas que habla.
hoy cuestiona con mucha vehemencia los temas relacionados con la religión. Hay mucha vehemencia, mucho conocimiento en lo que él nos transmite en sus videos, unos pequeños pero concisos, otros un poquito más largos porque ahonda en estos temas. Y yo quiero conocer, enfocándote esta pregunta, José Ignacio, para iniciar de golpe ya de una vez, quiero comenzar enfocando la pregunta en un punto de armonía entre lo religioso, lo ateo y lo agnóstico. Si Dios existiera y estuviera escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías? Lo saludaría, lo primero lo saludaría y creo que le diría pocas cosas. Le daría un abrazo y le pediría un abrazo bien apretado para mí y para toda la gente que quiero. Sí. Lo que pasa es que Dios no tiene aspecto físico, Dios no es humano como nosotros, pero tenemos la esperanza, esa es nuestra esperanza, que Dios tenga un corazón, un cariño, un amor más grande que toda la creación. Con ese amor, con ese cariño, yo lo llamaría, ¿sabes cómo lo llamaría? ¿Cómo? Madre, mamá, porque Dios es padre, pero más que padre, Dios es madre. Entonces, esto es cuestionable y muy polémico, y estoy convencido de que muchos van a comentar en este instante. ¿En qué te basas para decir que es madre? Me baso en lo que dijo Jesús. Jesús, cuando le preguntan, enséñanos a orar, Jesús ahí dice, Padre, no dijo Padre nuestro, dijo Abba. Abba es papá, papito, papaíto. Jesús tenía como una confianza completa con Dios y lo llamaba papá. No dijo que estás en los cielos, porque Dios no está en los cielos, Dios está en la tierra, en los cielos, en todas partes, ¿verdad? Pero curiosamente Jesús contó una parábola, la parábola del hijo pródigo, donde él describe a Dios como una mamá. Te la recuerdo. Dice que había un padre que tenía dos hijos. Uno era buena gente, el otro era un sinvergüenza. El sinvergüenza se fue, perdió toda la herencia, le entró hambre y dice, mejor regreso yo a la casa de mi padre. Él no regresaba por arrepentimiento, sino porque tenía hambre, ¿verdad? Y dice la parábola de Jesús que cuando aquel padre que salía todos los días a ver si su hijo regresaba, lo vio a lo lejos, corrió a su encuentro, cuando lo abrazó se lo comió a besos. Eso solo lo hacían las mamás, los papás judíos no hacían eso. Se lo comió a besos y dice la parábola de Jesús que a aquel padre se le revolvieron sus entrañas, pero entrañas en hebreo, rejamín, significa útero. Entonces Jesús dijo, a aquel padre se le conmovió su útero. Mejor dicho, Jesús está hablando de un padre con entrañas de madre. Y entonces cuando ustedes, amigas, amigos que me escuchan, recen, pueden rezar perfectamente, Madre nuestra, venga tu reino, Padre nuestro. A Dios lo podemos llamar Padre, Madre, Papito y Mamita. Interesante esa perspectiva desde la que miras a Dios. Por eso si Dios se encuentra conmigo o yo me encuentro con Dios, yo le voy a decir pocas cosas, le voy a abrazar y le voy a pedir un abrazo para mí y para tanta gente que quiero. Justo estás mencionando algo que me lleva a la segunda pregunta. Dices que le darías un abrazo. Sí. Para ti, para las personas, para el mundo en sentido general. En entrevistas anteriores que les invito a ver en nuestro canal, pueden buscarlas, hablamos de múltiples temas, te declaras como agnóstico con esperanza. Agnóstico con esperanzas, ya sabemos a qué se refiere. ¿Cómo tú imaginas a Dios físicamente
al punto de que metafóricamente en esta respuesta me has dicho que lo abrazarías. ¿Cómo lo imaginarías físicamente? Lo más parecido que tengo yo a Dios es el retrato de mi mamá, que la despedí ya hace muchos años, pero que tengo su foto siempre en la computadora para no olvidarla. ¿Cómo me imaginaría a Dios? Como mi madre se llamaba María Manuela, y Dios tiene que ser muy parecido a la bondad enorme que tuvo mi madre. Pero antes, tú me hablaste de ateo, de agnóstico y todo eso. A ver, yo no puedo ser ateo porque ateo es el que sabe que Dios no existe. ¿Y cómo lo sabe? Yo tampoco puedo decir que Dios existe. ¿Y cómo lo sé? Realmente a Dios nadie le vio jamás, con lo cual ni ateo ni creyente, no, prefiero agnóstico. ¿Agnóstico qué cosa es? Agnóstico es la persona que no sabe, la persona que cree pero sin ver, la persona que tiene esperanza de que sea, pero no lo sabe. Como si yo te digo, Giovanni, mañana yo creo que va a llover. Usted cree, pero no sabe que va a llover, ¿verdad? Lo mismo es la fe. La fe es creer sin saber, creer sin ver. Por eso yo soy un agnóstico que no sé, pero con una esperanza grande de que sea. Pepe el Hereje. Les repito, búsquenlo en redes sociales, no se van a arrepentir, para que continúen disfrutando de contenidos con alto impacto, contenido que hace pensar. Pero te interrumpo, Giovanni. Claro, por supuesto. Porque la palabra hereje suena a, qué sé yo, a maldito, a apóstata. A hoguera. Sí. Lamentablemente la iglesia hizo barbaridades a los herejes, pero yo quiero aclarar. Bueno, lo de Pepe es por mi nieto, Oscar Ignacio, que él siempre me llama Pepe. Entonces, cuando yo iba a abrir mis videitos, le pregunté a él y me dijo, llámate Pepe, porque me llama Pepe. Y él me dijo, llámate Pepe el Hereje. Hereje no es un insulto, hereje es un piropo. Hereje significa, es una palabra griega antigua, que significa la persona que piensa libremente. No piensa lo que piensa porque se lo dijo el cura, ni el pastor, ni la abuelita. No. Piensa lo que piensa por su propia cabeza. Piensa libremente. Por eso yo me llamo Pepe el Hereje. Pues yo me voy a llamar Mil Historias el Hereje también. No, estaría mal. ¿Sabes qué? Sí, sin dudas la iglesia llevó a mucha gente por pensar libremente a la hoguera. Y ya que estamos hablando de la iglesia, remitámonos a la Biblia. Uh-huh. La Biblia es el libro sagrado para millones de personas en todo el mundo. Aquí lo tengo. Esta es la latinoamericana, sí. Pero la Biblia latinoamericana. Sí, toda la Biblia. Sin embargo, hay contradicciones, inconsistencias y pasajes considerados moralmente cuestionables en la Biblia. Como ex sacerdote, pero también como crítico de la religión, y tomando en cuenta de que existieran, ¿cuál dirías que es el mayor problema de la Biblia? A ver, el problema mayor de la Biblia, primero hay que decir que la Biblia no es un libro, es una biblioteca con 70 libros, o si quieren 66, lo que quieran. Hay muchos libros, hay libros bonitos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es un libro de amor muy hermoso. Los profetas Isaías, Jeremías tienen textos muy hermosos. Pero el mayor problema de la Biblia es la imagen que presenta en la mayoría de los libros, de los 5 primeros libros y de los siguientes libros históricos, la imagen horrorosa, repito, horrorosa, que presenta de Dios. Un Dios
colérico que le da un ataque de cólera en cualquier momento. Creó al hombre, a la mujer y después se arrepintió por una manzanita en el paraíso. Después le dio otro ataque de cólera y mató a todo el mundo con un diluvio universal. No solo mató a toda la humanidad, sino a los animalitos los mató también. Este es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento. Estoy hablando, sí, qué bueno que me lo corrijas, porque Jesús en el Nuevo, Jesús nunca creyó en ese Dios vengativo, colérico del Antiguo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento, si quieren lo llaman Yahvé, yo soy, o si quieren lo llaman Jehová, como que es lo mismo, son las mismas consonantes, porque en el hebreo antiguo no se escribían las vocales, ¿no? Yahvé o Jehová es un Dios antipático, sanguinario. ¿Qué es lo que quiere él? Oler la sangre de los animales quemados. ¿Qué es lo que quiere él? Que lo obedezcan, que se arrodillen. Un Dios narcisista, un Dios sanguinario, un Dios colérico, un Dios homofóbico, un Dios misógino. El Dios del Antiguo Testamento no quiere saber nada con las mujeres. Imagínate que el signo, oigan esto, el signo de la alianza entre ese Dios y la humanidad, ¿cuál es? ¿Cuál tú dirías que es? ¿El arco iris? No, debería serlo. Debería ser algo hermoso. El amor. Claro. No, está muy equivocado. El signo entre ese Dios del Antiguo Testamento y la humanidad es el prepucio. El prepucio que solo tenemos los varones, el pellejito del pene que solo tenemos los varones, porque las mujeres para el Dios del Antiguo Testamento no cuentan. Entonces, absurdamente, ese Dios misógino, homofóbico, vengativo, sanguinario, nos han dicho que es el Dios verdadero. No, quien les habla, yo soy ateo de Yahvé o Jehová o como quieran llamarle, y me quedo con el Dios que anunció Jesús. Jesús en toda su vida nunca mencionó a Yahvé, nunca. En todos los evangelios nunca verán ustedes la palabra Yahvé ni Jehová, nunca. Jesús no creía en Yahvé Jehová. Jesús, cuando le dicen enséñanos a hablar con Dios, él dice oren así, Abba. Abba es papá, papaíto. Jesús nunca mencionó el nombre de Yahvé. ¿Por qué? Porque el Dios Yahvé, Jehová, es un Dios muy, muy antipático. Curiosamente, el que sí creía en ese Yahvé, Jehová, San Pablo. San Pablo, Pablo de Tarso, que siempre vive pensando en el Antiguo Testamento. Bueno, Pablo era fariseo de la mejor escuela de Jerusalén, la escuela de Gamaliel. Y Pablo se le metió en la cabeza, y en las cartas de Pablo aparece, se le metió en la cabeza a Pablo que el plan de Dios era mandar a su hijo para que lo mataran, para que lo crucificaran, y en la sangre de Jesús lavar el pecado de Adán y Eva. Si ustedes, amigos, amigas que me escuchen, creen eso, no han entendido, así se los digo, no han entendido la buena noticia de Jesús de Nazaret, porque Jesús decía, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios, en el corazón de Dios hay sitio para todo el mundo. Dios busca a la oveja perdida y busca y abraza al hijo pródigo. Pero Pablo no. Pablo decía, con los impuros ni sentarse a la mesa. Y Jesús se sentaba con los publicanos y con las prostitutas. Pablo decía, el plan de Dios es la sangre de Jesús que nos redime, y la sangre de Jesús. Y si Jesús de Nazaret leyera las cartas de Pablo, se horrorizaría. Me imagino. Se horrorizaría, diría, pero Pablo, ¿cómo está diciendo estos disparates de mi papá, de nuestro papá que está en el cielo y en la tierra?
Están escuchando a Pepe el Hereje, a quien siempre recibo con un gustazo enorme luego de invitarle a estas charlas sobre temas tan polémicos como este que estamos abordando hoy. Antes de continuar, les pido que nos ayuden a nuestro canal regalándonos un like, suscribiéndose si no se han suscrito y compartiendo este video en las redes sociales. Es necesario que contenido como este llegue a muchas personas para que puedan analizar, para que puedan reflexionar, pensar por sí mismos sobre estos temas. Con respecto a aquellas personas que no estén de acuerdo con lo que están escuchando, con lo que están viendo en el canal, nuestros respetos. El objetivo de este podcast no es faltarle el respeto a nadie. Respetamos las creencias de todos, pero tenemos derecho a exponer lo que pensamos. Y en este caso, invitamos a José Ignacio, a Pepe el Hereje, precisamente para que exponga su pensamiento aquí, en 1000 Historias y sin corbata. Sin corbata. Eso está buenísimo. Yo nunca me he puesto una corbata. Yo me la he puesto, hermano, pero sí, como me incomoda. He tenido que quitármela en eventos protocolares que me han invitado y todo, es que va todo el mundo como pingüino. Parece que estamos allá abajo en la Antártida. Exactamente. Y hermano, me la he tenido que quitar porque me sofoca, me hace sentir prisionero. No solo físicamente, sino también espiritualmente me siento, sí. Anímicamente me siento como preso a viejas costumbres, a un montón de cosas. Sí. Hablabas hace un ratito de Yahvé, Jehová, del Dios del Antiguo Testamento. Por las cosas que en el Antiguo Testamento, quien no lo ha leído, hágalo. Léalo. Leer la Biblia es fundamental para entender de qué se habla después. Aquellas cosas que hacía, y según tu propia perspectiva, que hacía ese Dios del Antiguo Testamento, un poco que es comparable o equiparable con un personaje impactante de la Biblia. Yo diría que es... ¿Por qué los personajes negativos son tan pintorescos? Hay gente que cree más en el diablo que en Dios. Y justamente del diablo quiero que hablemos ahora. Ya hemos hablado del diablo, dedicamos un podcast completito a hablar sobre el diablo. Les invito a que lo vean en nuestro canal, luego de que nos regalen el like, que se suscriban y compartan, y que además comenten todas sus opiniones en los comentarios. Con eso nos ayudará muchísimo para que los algoritmos de YouTube identifiquen que el video genera interés y así podemos llegar a muchas más personas. Durante tu tiempo en la iglesia, Pepe, ¿creíste, llegaste a creer realmente o creías realmente en Satanás como una entidad maligna? Y si ya, de hecho, yo sé que ya no crees en el diablo, pero bueno, primero eso, esta es una pregunta con un inciso. ¿Creíste, llegaste a creer en Satanás como una figura maligna? Y en la actualidad, ¿no crees en él ya o no crees en él? ¿A qué entonces debemos tanto mal en el mundo? Buena pregunta. Yo nunca creí en el diablo y menos en el infierno, nunca. No te sabría decir por qué, pero mi razonamiento era un Dios bueno no puede tener preparado un infierno para cocinar eternamente. En fin, yo nunca creí en el diablo ni en el infierno. Pero no tenía argumentos para decir, si tú me preguntabas por qué, yo no tenía argumentos para decirte por qué no creí en el diablo ni en el infierno. Cuando estudié teología, los encontré los argumentos. Y cuando estudié Biblia, todavía más. Fíjate que en la Biblia, en la primera parte de la Biblia, nunca se habla del diablo. En los libros bíblicos se imaginaban los judíos que escribieron esos libros, que Yahvé Jehová hacía el bien y hacía el mal, todo lo hacía él. Si había una cosa buena, gracias a Dios, y si había una cosa mala, por algo será. Curiosamente, ¿cuándo comienza a hablarse en la Biblia del diablo? Por ejemplo, en el libro de Job, se habla de que Dios estaba sentado en su trono y vino Satanás a decirle, tú crees mucho en tu siervo Job, pero yo lo voy a tentar.
¿Cuándo se escribe el libro de Job? Después del exilio en Babilonia. En el año 530 y algo, 536 creo, o 586, no importa, en el siglo VI antes de Jesús, los judíos son capturados y llevados como esclavos a Babilonia. Nabucodonosor, que era un canalla, se los lleva a todos a Babilonia, 586, sí creo. Y en Babilonia ellos leen, aprenden, escuchan y aprenden que en la religión de Zoroastro, que era la religión babilónica, había un Dios bueno y un demonio malo. Ahí ellos se contagian, se creen la historia del zoroastrismo de que hay un Dios bueno y un Dios malo. Cuando regresan, el rey Ciro el Grande, persa, les devuelve, les da la libertad para regresar a Israel, a Judea. Ahí comienzan a escribir y ya incorporan al diablo que lo habían aprendido, que lo habían conocido en Babilonia. El diablo no existe. Es decir, cuando ustedes lean el diablo en la Biblia, sepan que eso lo copiaron los judíos durante su esclavitud en Babilonia. Antes nunca creían. ¿Por qué no existe el diablo? Porque sería absurdo pensar que un Dios bueno permite que haya una entidad maligna que le hace daño a sus hijos y a sus hijas. Porque si Dios es omnipotente, elementalmente lo habría eliminado a ese monstruo. El diablo no existe. El diablo es como el cuco que nos contaban de niños para dormirnos o para mantenernos quietecitos, y nos decían: ahí viene el cuco, ahí viene la bruja, ahí viene el hombre del saco, ahí viene el diablo. El diablo no existe, no es posible que exista si hay un Dios bueno y un Dios que es todopoderoso. Pues, ¿cómo va a permitir que hayan diablos sueltos? No existe el diablo, ni Satanás, ni Lucifer, ni Mefistófeles, ni los 1000 nombres que le hemos puesto. Pero la pregunta tuya es: ¿y entonces quién hace el mal? Porque si el diablo no existe, ¿de dónde viene el mal? De nosotros mismos, papito, de nuestra libertad. El mal lo hacemos nosotros, los seres humanos. Hacemos el bien y hacemos el mal. Y lo hacemos gracias a que somos libres. Medianamente libres, está bien, pero somos libres para hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas. O sea que desde tu perspectiva de todo este asunto, a partir de tus estudios, de tus experiencias en el sacerdocio, consideras que, redondeando todo esto, a partir también de lo que nos dices que nunca creíste en el diablo, no, somos nosotros los seres humanos los responsables absolutos de todo el mal que hay sobre la tierra. Sí. Somos nosotros. Y perdón, nosotros no hacemos explotar los volcanes ni hacemos las inundaciones. Claro. La naturaleza es incompleta y en la naturaleza ocurren muchas cosas que no controlamos y que nos hacen daño. Pero el mal que le hacemos a otros seres humanos o a la misma naturaleza, ¿verdad? Nosotros somos los llamados Homo sapiens los responsables, sí señor. Creo que durante la entrevista ya ni vamos a hablar más de él. Déjalo tranquilo. Vamos a dejarle tranquilo, y si acaso va a aparecerse por acá, ya que estamos hablando de él, le invitamos a un cafecito y le entrevistamos. Yo siempre digo eso. Cuando yo hacía radio allá en República Dominicana, yo le decía por los micrófonos a la gente que escuchaba: yo no creo en el diablo, pero si el diablo existe, que venga ahora mismo a taparme la boca o a partirme la cabeza con un rayo, a ver. Y yo desafiaba al diablo. Y los locutores decían: no haga eso, José Ignacio, porque eso es peligroso. Decía: perfecto, yo desafío al diablo. Si exista, que ahora mismo me parte un rayo. No me partía un rayo y era la mejor prueba de que del diablo
diablo tenemos que reírnos y burlarnos porque es un muñequito que inventaron para meternos miedo. Por cierto, Pepe, en la entrevista que te hice en el contexto de la Semana Santa de 2024, hablamos justamente sobre el diablo. Y llevaste incluso una careta representación del diablo y para burlarme de él. Y dejamos pendiente en el aire la posibilidad de que quizás nunca más saldríamos en un podcast si el diablo existía, porque, te burlaste tú del diablo, pero yo te di la oportunidad de que te burlaras del diablo ante cámaras en nuestro canal. Y sin embargo, aquí estamos, reunidos nuevamente. Una prueba excelente de que el diablo es un muñequito que inventaron para meternos miedo. Háganle así al diablo y verán que no existe. Ahora hacemos una pequeñísima pausa para agradecerles a todos ustedes. Sí, les doy las gracias y un poderosísimo abrazo. La entrevista no ha terminado, esto sigue y se va a poner mucho mejor. Pero quiero darles un fuerte abrazo, porque gracias a todos ustedes alcanzamos ya, de hecho superamos la cifra de los 100,000 suscriptores. Si son observadores se dan cuenta de que allí está la placa de haber sobrepasado los 100,000 suscriptores que me envió YouTube. Eso no fue solo un trabajo mío. Esto es un trabajo en equipo. Yo trabajo en este canal para ustedes, para que conversemos, para que conozcamos, para que aprendamos más cada día. Yo no soy un sabio, ni mucho menos, pero me interesa muchísimo investigar sobre los temas. Y abordamos temas muy polémicos en nuestro canal. Vemos la historia desde diferentes ángulos para después sacar conclusiones sobre un hecho, un personaje, en fin, como es el caso de hoy. Por esta razón, yo quiero agradecerles a todos con todo mi corazón por haberse suscrito a nuestro canal, por comentar, por estar de acuerdo y por no estar de acuerdo, por el like que me han dado y por los dislikes que me han dado también en mis videos, porque no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo lo que producimos en el canal. Y el hecho de que no le guste algo de lo que producimos también es muestra de que esa persona tiene su pensamiento crítico y eso es respetable. A todos mi abrazo gigantesco. Esperemos que nuestra comunidad siga creciendo. Gracias, muchísimas gracias. Y volvemos con Pepe el hereje. Vamos. Pepe, existen ciertos dogmas religiosos que parecen resistirse al pensamiento crítico. Justamente ahora estaba hablando con nuestros espectadores sobre el pensamiento crítico, sobre el tener un criterio propio. ¿Cuál crees que es el dogma más peligroso que sostiene la iglesia hoy en día? A ver, bueno, todos son muy peligrosos, pero de esos 44 dogmas que tiene la iglesia católica... ¿Cuál sería el más peligroso? El más peligroso, ¿sabes cuál es? El dogma del pecado original. ¿Por qué? Ya te explico. El pecado original es un dogma absurdo porque Adán y Eva no existieron, el paraíso no existió, no hubo serpiente, ni manzanita, ni pecado ninguno. Pero así se escribió ese mito, escrito unos 600 años antes de nuestra era de Jesús. ¿Por qué es el dogma más peligroso? Porque si tú crees que Adán y Eva pecaron y cometieron el pecado original, mira cómo se caen como fichas de dominó. Si Adán y Eva cometió el pecado original, entonces tuvo que venir Jesús a redimirnos del pecado original. Eso es lo que dice San Pablo. Jesús no dice eso. San Pablo dice, entonces vino Jesús a ser crucificado y en su sangre
perdonar el pecado original. Mejor dicho, la redención de Jesús es fruto del pecado original. Pero las Eucaristías, las misas, no hacen otra cosa que repetir el sacrificio de Jesús que lavó el pecado original. Pero cuando tú bautizas a un niño, lo bautizas para lavarle el pecado original que desde que nació ya está ensuciado ese niño o esa niña. Pero cuando tú confiesas tus pecados, esos pecados son hijos y fruto del pecado original que provocó papá. Hasta el dogma absurdo de la asunción de María, que María, la mamá de Jesús, no murió, sino que subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué lo dijeron? Porque como María no había tenido pecado original, entonces no moría, porque la muerte es hija del pecado original. Mejor dicho, si tú quitas ese pecado original, se te caen todos los dogmas de la Santa Madre Iglesia como fichitas de dominó. Por eso te digo que es el dogma más peligroso y además absurdo, porque está fundado en un mito que escribieron unos sacerdotes muy fundamentalistas en el tiempo del rey Josías. El rey Josías vivió en los años, en el siglo VI, VII antes de Jesús. Ahora, ¿nos puedes más o menos ilustrar para aquellas personas que desconocen o que no han leído nunca la Biblia o que no se han acercado a la iglesia, e incluso aquellos que no se han interesado nunca por conocer aspectos relacionados con la Biblia o la religión en sentido general, algunos de esos dogmas de los que existen? Algunos, no todos, porque sería demasiado tiempo hablando de los dogmas, pero resumiéndolos. El famoso dogma de que María, la Inmaculada Concepción de María, ese fue el último dogma que proclamó un Papa Pío IX allá en el Vaticano. Ese fue el último dogma que estableció. Dogma es una verdad que no se puede ni dudar. ¿Por qué? Porque lo dijo un papa allá en Roma. Y el papa no se equivoca. No, el papa no se equivoca porque otro de los dogmas absurdos es que los papas son infalibles. Antes de la Inmaculada Concepción habría que hablar de este dogma arrogante, pretencioso y tonto. El dogma de la infalibilidad de los papas de Roma. Ese fue un dogma pagado. Ahí, como estaban en contra de los cardenales, le sobornaron a los cardenales allá en el Vaticano, y entonces Pío IX después va a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, pero antes proclamó el absurdo dogma de la infalibilidad de los papas. ¿Qué significa ese dogma? Que los papas no se equivocan cuando hablan de fe y de costumbres. Y no se equivocan cuando dicen que no se equivocan. No, porque son infalibles cuando dicen que son infalibles. Mira tú, como un pescadito se muerde la cola. El dogma de la infalibilidad es un insulto a la inteligencia humana. En tu caso dejaste el sacerdocio, como dije hace un ratito, después de 4 años de ejercerlo. Y no es nada común que un sacerdote abandone el sacerdocio. No es algo común. Ocurre, pero no es algo muy común. ¿Cuándo y cómo comprendiste o te diste cuenta de que no hacías nada ahí adentro y tenías que salir? Lo comprendí gracias a la sabiduría de los campesinos y las campesinas dominicanas. Yo era cura en el Cibao, en la parte norte de República Dominicana, y entonces yo trabajaba en Radio Santa María, y salía todos los fines de semana y a veces entre semana también a grabar entrevistas con la doña, con el señor, Me acuerdo una vez que fui a una velada de palos. Los palos son los tambores de origen africano, de origen haitiano, que tocan a medianoche con mucho tabaco, con mucho alcohol, con mucha energía, ¿ya? Y entonces yo fui con la grabadora a grabar una noche, una velada de palos, de tambores.
Y yo estaba ahí con mi cosa y entonces uno de los hermanos que estaba de la comunidad me dice, vea, a esa señora que está pataleando se le ha montado Obatalá. Y digo yo, ¿cómo que se le ha montado Obatalá? Claro, el orishá Obatalá, el dios Obatalá, se ha metido en el cuerpo de esa señora y por eso está pataleando. Le digo, mira. Y después me dice, y aquel que cayó, ese está montado, ese está montado, es lo que dicen, se me montó Changó, que es otro orishá, otra divinidad, ¿ya? Y así se iban montando las distintas divinidades africanas en los presentes, en los que estaban en ese toque de palo. Al día siguiente llego yo a Radio Santa María, hablo con la cocinera Agustina. Si me estás oyendo, Agustina, un saludo desde aquí, desde Quito. Le digo, Agustina, estuve ayer en la Noche de Palos. Y me dice, ¿y qué le pareció? Le digo, hombre, me gustó mucho, pero ¿cómo ellos van a creer que Changó o Batalá o Yemanjá se monta en los... posee a los... Y dice ella, ¿y por qué no? Le digo, ay, Agustina, por Dios, ¿cómo tú vas a creer eso, Agustina? Y me dice ella, pero si eso es lo mismo que usted hace, Padre Ignacio. Me llamaba Padre Ignacio. Le digo, ¿cómo así? Y dice, ¿usted no cree que cuando dice unas palabras, este es mi cuerpo, el Dios del universo se monta, se mete en la hostia que usted consagra? Digo, es verdad. Entonces, Agustina me dice, ellos creen que se monta Changó o Batalá y usted cree que Jesucristo se monta en la hostia que usted está consagrando. Le digo, Agustina, tienes toda la razón. A partir de hoy no creo ni en Obatalá y Changó, ni en las palabras mágicas que digo yo cuando consagro la hostia. ¿Y en ese momento decidiste abandonar la iglesia? En ese momento llegué a comprender que la sabiduría del campesinado dominicano me estaba reeducando a mí. Y sí, después de 4 años yo dije, señores, hasta aquí llegué porque encuentro una contradicción tremenda entre los dogmas que de la iglesia que yo estoy representando y la realidad popular, el sentido común de los campesinos y campesinas dominicanos. De cualquier manera es un proceso un poco complejo, ¿no? Sí. Me imagino que es un proceso complejo en el que debe primar mucha reflexión, porque sí, es un paso muy importante en la vida. Ahora, Pepe el hereje, cuando tomaste esa decisión de abandonar la iglesia, ¿cómo reaccionó justamente la iglesia? ¿Cómo reaccionaron las autoridades de la iglesia? ¿Hubo presiones? ¿Intentaron retenerte? ¿Hubo amenazas? ¿Qué pasó? El obispo Juan Antonio Flores, que era el obispo de La Vega, donde yo trabajaba, cuando le dije que yo me iba, me dijo, vete del sacerdocio, pero vete también del país, por lo menos 1 año, exíliate. Le digo, ¿por qué? Dice, porque a ti te conocen mucho. Yo tenía un programa por radio que era muy, muy escuchado, tenía mucha audiencia, y él me pidió, mejor dicho, me obligó a que me fuera del país, por lo menos 1 año, para que se olviden de ti. Bueno, yo obedecí las cosas de la vida, me fui 1 año a Madrid, donde tenía mi familia, donde tengo hermanos todavía, y ahí fue la oportunidad de escribir junto con mi hermana María la serie Un Tal Jesús, así que fue una por otra. O sea, escribiste junto a María, a quien envío un fortísimo abrazo, Un Tal Jesús, lo escribiste en España. En España lo escribí. ¿En qué año? En el año 79, 78. Cuando saliendo yo de cura y como el obispo me pidió exiliarme 1 año, bueno, pues me exilié, pero aproveché el exilio para escribir Un Tal Jesús, que fue otra herejía. Claro, ahí comenzaron a repetirse. Ahí después. fue más duro también, porque ahí me excomulgaron, me dijeron, no, usted para afuera.
¿Hubo algún otro tipo de presiones o de amenazas o algo así por parte de las autoridades de la iglesia? ¿Cómo no? Desde Juan Pablo II, perseguidor de la teología de la liberación, el cardenal Bayo, un montón de cardenales que no te aburro contando los nombres, prohibieron terminantemente escuchar, leer, oír, vender, comprar todo lo relativo a un tal Jesús, porque era una serie herética, blasfema, y que promovía el odio contra Dios, hasta tal punto que un obispo brasileño, el cardenal Scherer, dijo que ni Hitler en su peor momento hizo una campaña antirreligiosa más ofensiva que un tal Jesús. ¿En serio? En serio, te lo puedo enseñar el texto. Nosotros estábamos tan desconcertados, qué sé yo, que decía, pero... Y entonces cuando le preguntamos a las autoridades del CELAM latinoamericano cuál era el pecado que habíamos cometido, para saber qué pecado, el pecado que ustedes han cometido es el odio a Dios. Y digo, pues mira, no conocí ese pecado, odiar a Dios a quien no vemos. ¿Cómo podemos odiarlo ni amarlo? Amamos y odiamos a los hermanos y hermanas a quien vemos. Fue una campaña sucia, muy fea, sí. Un tal Jesús, que por cierto está en la página web radialistas.net, que les invito a buscar radialistas.net y ahí van a encontrar todas las producciones de José Ignacio y su equipo. Y lo peor no fue las difamaciones y todo lo que nos hicieron a nosotros, sino que la productora llamada Serpal, la mejor productora de programas educativos que ha tenido América Latina, y lo digo con conocimiento de causa, el Vaticano la ordenó cerrar, la reventaron por la serie Un tal Jesús. ¿Pero con qué autoridad? Sí, ¿porque Serpal pertenecía a la Iglesia Católica? No pertenecía, pero recibía fondos de Miserior, de Adveniat, de agencias de cooperación de la Iglesia Católica, y el Vaticano ordenó suspender toda cooperación y hundirla. Desde ahí ya no... Ahí no pudo hacer nada más. Serpal, desapareció Serpal. La hundieron, la difamaron, dijeron horrores. El que capitaneó, ahora lo puedo decir, no solo porque ya está muerto, sino porque, bueno, el que capitaneó toda la condena, toda esta campaña difamatoria, fue el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo. A ver, porque ese dato, yo sabía que nos conocemos hace mucho tiempo, sabía que se había generado en torno a Un tal Jesús, la serie Un tal Jesús, que se había generado todo un revuelo. Pero en este instante me estoy enterando de que eso fue a nivel del Papa. A nivel del Papa y de los que seguían después del Papa. Sí, Juan Pablo II fue partícipe de la condena, ¿cómo no? 1000 historias, nuestro canal. Sin corbata. Sin corbata. Pepe, en muchos de tus videos hablas de la libertad de pensamiento y la importancia de cuestionarlo todo. Pero la fe por definición exige creer sin cuestionar. ¿Puede una persona ser verdaderamente libre atada a una religión, atada a la iglesia? No, ¿A la fe religiosa? Si está atada ya no sirve, porque la fe es libertad, ¿verdad? La fe, al contrario, la fe tiene que cuestionar. Si no cuestiona, no es fe. La fe tiene que dudar. La fe no es saber. Jesús decía, felices los que sin ver tuvieron fe. La fe no es ver ni saber, la fe es tener una esperanza. Eso es la fe, tener una esperanza. Y tener una esperanza quiere decir que si tú me preguntas, ¿usted cree en Dios? Ojalá que exista Dios. Yo espero que exista Dios. Yo quiero que exista Dios, pero yo no sé. ¿Cómo voy a saber yo? Yo soy una hormiguita en un universo de millones de galaxias. Una hormiguita, el planeta Tierra es
discúlpenme, el planeta Tierra es como un moco en una galaxia gigantesca de 200.000 millones de estrellas, pero hay 200.000 millones de galaxias, entonces nosotros somos hormiguitas, ¿verdad? ¿Qué vamos a saber nosotros del creador de ese universo deslumbrante? No sabemos nada. Entonces la fe es esperar. Esperar contra toda esperanza es pensar por cabeza propia, es dudar, por supuesto. Como decían algunos, pensar duele. Y por eso muchas veces hermanas y hermanos prefieren no dudar, no pensar, decir amén, amén, amén a todo y así están más tranquilos. Yo no digo amén a nada, dudo de todo y me siento muy feliz de tener fe en ese Dios que anunció Jesús de Nazaret. Pepe, hay mucha gente, yo sigo tus redes sociales, veo tus videos. Y de hecho hay comentarios también, estoy hablando ahora de los comentarios, tanto en tus redes sociales como en las entrevistas que te he hecho aquí en Mil Historias. Y mucha gente dice, oye, Pepe se alejó de la religión, se alejó de la iglesia, se alejó de Dios, porque quiere vivir sin moral, sin cuestionamientos, en fin. ¿Qué tú le responderías a todas estas personas? A ver, si usted se porta bien, si usted es generoso, si usted ama a su prójimo por miedo al infierno, mejor no lo ame. Si usted hace lo que hace para que Diosito le dé un premio o para que Diosito le ahorre un castigo, mejor no haga nada. Quiere decir que usted no ama a nadie, usted lo que tiene es miedo al infierno o ambición de recompensa. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Entonces, mi moral, mi conducta, mi comportamiento, yo ni le tengo miedo al infierno, ni hago lo que hago por lo que Dios me recompense. No, hago lo que hago por empatía, por ganas de ser buena gente, ¿verdad? Cuando me salí del sacerdocio, yo creo que aprendí a ser mejor gente que cuando era cura. ¿Por qué? Porque cuando yo era cura, la gente quería besarme la mano y me decía, ay, padrecito, gracias. Yo nunca me dejé besar la mano, por Dios, eso es un horror. Pero me respetaban porque era sacerdote. Ahora no sé si me respetarán o no me respetarán, pero soy un ser humano igual que ustedes, amigos y amigas que me escuchan. Sabes que has tocado, me voy a ir un poco del guión que ya tengo preestablecido para esta entrevista, porque has tocado algo de lo que ya hemos hablado, pero que no sé, sería un pecado no abordarlo, no tocarlo en este podcast. A ver, se dice que si yo, por ejemplo, ahora cometo toda esa serie de pecados que existen. A ver, no me refiero a los pecados de los que se habla ya de cuestiones graves, sino me refiero a pecadillos, en fin, que el diablo, si yo hago lo que el diablo me está diciendo, me va a llevar al infierno. Pero eso es contradictorio. Si yo estoy haciendo lo que el diablo me está pidiendo, yo sería un pana del diablo. Claro. No me metería en una caldera de azufre. Me imagino que me daría una suite con vista a todo el inframundo. Claro. Y con aire acondicionado. Claro. Es contradictorio, ¿no es cierto? Es contradictorio y es tonto. Primero, porque el diablo no existe. Segundo, porque el infierno tampoco existe. Y tercero, porque lo bueno o lo malo sale de usted, no sale de ningún diablo ni de ningún... Nos decían, hay un angelito bueno que te sopla en esta oreja y un demonio. No hay angelitos ni demonios. Lo que hay es seres humanos que somos libres para hacer el bien o para hacer el mal. Eso es lo que hay. Mira, esta pregunta, Pepe, te la voy a leer porque quiero no equivocarme a la hora de enfocarla. Tuve mucho tacto a la hora de escribirla y dice, a la Iglesia Católica se le ha querido comparar con diferentes sistemas políticos
estableciendo paralelismos casi idílicos. ¿Es esto real? ¿Es la Iglesia similar a algún sistema político actual? ¿Es la Iglesia autoritaria? A ver, lo primero es que hay que salir del singular al plural. No hay una iglesia, hay muchas iglesias, ¿verdad? La Iglesia Católica es una, pero hay iglesias protestantes, hay metodistas, hay anglicanos, hay episcopales, hay pentecostales, hay mormones, hay testigos de Jehová, hay un montón de iglesias y todas merecen el mismo respeto si ellas respetan los derechos humanos. Si una iglesia no respeta los derechos humanos, no merece tampoco ningún respeto. Entonces, lo primero, hay que hablar en plural de las iglesias. Lamentablemente, la Iglesia Católica, a la caída del Imperio Romano, se volvió ella imperial, se volvió una potencia política, militar, económica, ¿verdad? Y lo que antes era el emperador romano, el Papa de Roma se convirtió en un emperador romano que tenía ejércitos, que ordenaba matanzas, que robaba, que hacía mil sinvergüenzadas. En ese sentido, la Iglesia Católica, hasta que vinieron los revolucionarios que les quitaron el poder, se comportó como un imperio genocida. Se comportó como un imperio político, económico y militar. Claro que sí. Para ir a la pregunta tuya, ¿las otras iglesias han hecho lo mismo? No, yo creo que han hecho cosas buenas y malas, pero no han hecho exactamente. Es la Iglesia Católica en el occidente, no hablo de el oriente del mundo, en el occidente cristiano, la Iglesia Católica se comportó como conquistadora. Ella fue corresponsable con España y Portugal de las barbaridades que se hicieron en este continente. Ella fue responsable directamente, las iglesias protestantes también, de los feminicidios masivos más grandes que se han cometido en este planeta. Estoy pensando en la Santa Inquisición, que mató por miles mujeres, quemándolas vivas, acusándolas de herejes. Y eso fue en la Iglesia Católica, la de Lutero también, por cierto. Pero, para ir a tu pregunta, la Iglesia Católica ahora está más tranquilita, no tanto, ¿verdad? Pero durante muchos siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, se comportó como un gobierno feudal, acaparador de riquezas, estafador y muchas veces genocida. ¿Es autoritaria? Muy autoritaria. Tan autoritaria como que hasta el día de hoy se piensa que un hombre, el Papa de Roma, es el que manda. Ahí no hay democracia ninguna, pero no es una papisa, es un papa, un varón, ¿verdad?, que tiene abajo de él a los cardenales y abajo de los cardenales a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos. Una pirámide, no hay nada más autoritario, simbólicamente hablando, que una pirámide. Y la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas también se comportan como una pirámide autoritaria. Y Jesús de Nazaret, que nunca fue autoritario, porque Jesús de Nazaret, Jesús decía, miren, compañeritos, en este movimiento, el que se crea el primero, que se ponga al fondo de la cola. El que se crea que vale más, que se ponga lo último. Entonces yo al Papa Francisco, a todos los papas y pipos y pepes que hayan pasado por el Vaticano, les diría, ustedes se creen los que mandan, los sucesores de Pedro, pónganse al fondo de la cola, porque ustedes, papas, cardenales, obispos y sacerdotes, no valen más, ¿verdad?, ni menos que el último campesino. Monseñor Proaño, que había entendido eso, él decía siempre, un indio vale mucho más que una catedral.
Entonces, a todos los engreídos de la Iglesia Católica y de las otras iglesias, yo les recordaría lo que dijo Jesús de Nazaret: el que se crea el primero, que se ponga de último. Así que si ustedes se creen muy, al fondo de la cola, papito. Pepe el hereje. ¿Cuántas herejías en este podcast? Me disculpan, hermanas y hermanos, no quiero ofender a nadie, estamos conversando sin corbata. Sin corbata. Una pregunta hipotética, Pepe. Claro, hipotética. Si te encontraras contigo mismo en el momento en que estabas ingresando al seminario, ¿qué te dirías a ti mismo ahora? A ver, esto es una pregunta hipotética, por supuesto, de que pudieses llegar a hacer eso. ¿Qué te dirías a ti mismo en aquella época? Seguramente me diría: da media vuelta, no haga eso. Y sin embargo, pero mira las vueltas, porque Dios te da sorpresas, como dice la salsa, ¿no? La vida te da sorpresas. El error que cometí yo entrando como jesuita, como sacerdote, porque es un error. Jesús no le mandó a nadie a hacer votos de pobreza, ni de castidad, ni de obediencia, ni de meterse en un convento. Jesús no dijo nada de eso. Todo eso son inventos posteriores. Entonces yo diría: da media vuelta, no cometas ese error. Pero como la vida te da sorpresas, lo que estudié yo de la Biblia, ¿verdad?, los 3 viajes que hice a Israel, la teología que estudié, me ha servido para hablar lo que estamos hablando ahora. Que a lo mejor si hubiera sido yo ingeniero o hubiera estudiado otra cosa, no podría estar conversando contigo, Giovanni, ni compartiendo con ustedes, hermanas y hermanos, estas herejías. Hoy en día, en plena era digital, Pepe, vemos en redes un verdadero enfrentamiento de ideas. Yo creo que si algo bueno tienen las redes sociales es que existe cierta democratización del pensamiento, en el que ya no se necesita de un medio de comunicación para expresar lo que uno siente, ni la autorización de un medio de comunicación, independientemente de que existen algoritmos que en muchas ocasiones invisibilizan, te censuran el canal, te desaparecen, en fin, toda una serie de cuestiones. En estas redes, los religiosos intentan evangelizar y los críticos como tú, pues intentan abrir los ojos a las personas que tengan mente positiva, crítica, que tengan pensamiento cuestionador. ¿Sientes que estás tú ganando terreno, o la religión sigue teniendo el control sobre las masas en la actualidad? Cuando digo tú, me refiero a todas las personas que de una forma u otra proponen un pensamiento crítico. Yo lo que hago es un granito de mostaza en un granito de sal, un granito de arena en una muralla muy fuerte, muy grande. ¿De qué es la muralla? De meterle miedo a la gente. Lo que hacen estos curas y pastores, no digo los buenos, hay gente buenísima, pero muchos curas y pastores fundamentalistas lo que hacen es meterle miedo a la gente con diablos, con infiernos. ¿Para qué le meten miedo? Para controlarlos. ¿Y para qué quieren controlarlos? Para sacarle diezmos, para sacarle limosna, para sacarle la platita. Entonces, lo que hago yo desde mis videos es un granito de arena frente a una muralla muy sólida. Sin embargo, tengo confianza no en lo que yo hago, un granito de arena, sino que cada vez hay más gente pensante, gente que dice: oye, espérate, yo quiero pensar con mi cabeza, yo no tengo la cabeza para ponerme un sombrero, yo tengo la cabeza para pensar con mis propias ideas. Cada vez hay más, y mientras más pensamiento crítico tengamos,
se irá ganando terreno, que era la pregunta tuya, se irá ganando terreno frente al fundamentalismo religioso. Estamos viviendo en una época terrible donde el fundamentalismo religioso está matrimoniado con el fundamentalismo político. Mira lo que pasa en Argentina, vete al norte, lo que pasa con el señor Donald Trump, ¿verdad? Y todos levantan la Biblia. Donald Trump hizo campaña vendiendo Biblia y el otro se puso una calota judía y el otro se bautizó en el Jordán, haciendo una mezcla muy peligrosa, un cóctel molotov entre la religión y la política. Yo pongo un granito de arena y confío no en el granito de arena que pongo yo, sino en miles y millones de seres humanos que estamos aprendiendo a pensar con cabeza propia. Casi estamos cerrando la entrevista, queridos amigos de Mil Historias sin Corbata, mi querido Pepe el Hereje, y quiero hacerte también en este momento, para el cierre, una pregunta hipotética. A ver. Si Dios existe, si Dios te diera una prueba irrefutable de su existencia en este momento, una prueba que sea irrefutable, ¿continuarías cuestionando a la religión? Seguiría haciendo lo que hago, seguiría amando a quienes amo, seguiría cuestionando la arrogancia de quienes cuestiono. No espero la prueba irrefutable, pero si viniera esa prueba irrefutable, saludaría a Dios, que es papá y mamá mío, y le diría: soy Pepe el Hereje. ¿Crees que te aceptaría? Sí, cómo no. Estoy seguro que me daría un abrazo y me diría: vamos para adelante, compañero. En un tal Jesús, cuando Jesús habla con Pedro, Santiago, la Magdalena, María, esa es su despedida, su saludo. Mano con mano, compañero. Y así lo saludo yo a usted. Mano con mano, Giovanni. Mano con mano, Pepe, el Hereje. José Ignacio López Vigil, a quien hemos tenido en la primera emisión de Mil Historias sin Corbata. Espérala próximamente y continúa viendo nuestro contenido diariamente en nuestro canal Mil Historias. Seguramente lo vamos a tener nuevamente por acá para seguir conversando sobre temas heréticos. Exactamente. En Mil Historias sin Corbata. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Y mano con mano, compañeras y compañeros.